Lo primero que tendríamos que ver siempre es en qué contexto histórico, social, económico, político, se desarrolla, pues, este romanticismo, ¿ya? Este romanticismo a lo cual nosotros le vamos a llamar, pues, romanticismo español, porque solamente vamos a ver de este país, ¿no? Acá te he puesto 6 datos importantes con respecto al contexto histórico del romanticismo español, ¿ok? Escucha lo siguiente, por favor, para poder entender qué cosa es un ser romántico, ¿ya? Nos plantea primero que Estados Unidos, como una potencia, o empezando como potencia, ya en sus primeros inicios en pañales, pues obtiene la independencia en 1776. Y 30 años después, aproximadamente, un poco más de 20, se inicia la Revolución Francesa. Mira, estos dos hechos importantes en el mundo marcaron a la humanidad en cuanto al pensamiento, ¿ok? En cuanto al pensamiento. La Revolución Francesa, por ejemplo, es una revolución ideológica, es una revolución política, ¿ya? Y luego se hace una revolución económica, pero tiene sus fuentes en los ideales de la libertad y de la igualdad. La Revolución Francesa es una revolución que ha conllevado pues al pensamiento de que el hombre es libre, ¿ya? Y que la libertad pues es un derecho universal, que no debería ser violado por nada del mundo. Otro hecho importante que marca a la humanidad y específicamente marca pues a España es que España pierde poder porque sus colonias aquí en América comienzan a independizarse. Sus colonias ya dejan de ser colonias y pasan a ser países independientes. En nuestro caso, el Perú también, pues, ya empieza, pues, ¿no? A tener estas ideas de libertad. Por eso te digo, la Revolución Francesa es una revolución que inspiró a todas las demás, y los países que estaban siendo colonias por España, por los países europeos, ¿no? Por Portugal, España, lo que es Inglaterra, comenzaron, pues, a adoptar estas ideas de libertad, y, pues, lo llevaron a cabo independizándose. Y así, pues, España, al perder sus colonias o al ir perdiendo sus colonias, pierde poder político y pierde poder económico, porque hay que recordar que España había hecho colonia aquí en América a casi todo, ¿no? México, los países de Centroamérica, algunos, y casi todo Sudamérica era español. Y España, pues, se nutría y se aprovechaba de los recursos naturales, de esta parte del mundo. Y de esa manera, pues, tenía poder económico en Europa y en el mundo. Pero al perder, pues, este territorio, España también pierde poder, ¿ok? Entonces, eso es lo que estaba pasando en España en aquel entonces. Con esto, hubo un cambio sociopolítico en Europa y también en España. Aparece una nueva clase a la cual nosotros le vamos a llamar la burguesía. La burguesía, pues, tiene que ver con el contexto histórico que está en esa columna, en la parte de abajo, ¿ya? Donde dice, pues, eh, que se desarrolló el comercio y una revolución industrial, ¿ya? Hay que entender acá algo muy, muy importante. La clase burguesa o la burguesía que te estoy mencionando es una clase social que en la actualidad, en el siglo XXI, diríamos, pues, que la burguesía son los empresarios, ¿ya? Aquí en el siglo XXI lo vamos a llamar empresarios, pero en el principios o finales del siglo XIX y perdón, finales del siglo XVIII y principios del XIX, se le conocía como la burguesía porque fue la primera clase que apareció ya desde abajo. Es decir, la burguesía eran comerciantes que adquirieron por su profesión de comercializar, ¿no? Se adquirieron poder y riqueza y obtuvieron, pues, un rango mayor a la cual le vamos a llamar la burguesía. En conclusión, un burgués es un comerciante adinerado. Eso sería, pues, la mejor definición de la clase burguesa, ¿ya? ¿Ok? Ahora, esta burguesía, pues, no solamente se llenó de dinero, sino también de poder, porque adquirió y adquirió poder político, ¿ok? Y con lo cual, pues, la monarquía, o sea, los reyes, la familia de los reyes, esa clase que había en Europa y predominaba, perdió poder, ¿ok? Perdió poder poco a poco y hasta la actualidad solamente, pues, la monarquía es algo representativo, ¿no? Ya no tiene poder político, ni social, ni económico, solamente es una cuestión ya de cultura nada más, ¿ok?
porque hasta ahora en España, en Inglaterra, en Portugal sigue habiendo reyes, pero ya con otra visión, ya, ¿no? Ya no tienen poder político. ¿Ok? Y eso comienza aquí, con la aparición de la burguesía. ¿Ok? Predomina el liberalismo, para terminar el contexto histórico, va a predominar el liberalismo. ¿Qué quiere decir eso? Que va a predominar la economía en base a la libertad. Cualquiera podría, pues, podría comercializar, cualquiera podría comprar y vender, cualquiera podría abrir una industria con respecto a cualquier cosa que quería producir. ¿Ok? Y eso es en base a que la revolución industrial se dio, ¿no? La revolución industrial, pues, es el crecimiento, la producción masiva de objetos, de comida, de productos que podían ser vendidos. Aparecen las primeras fábricas, ¿no? Entonces, se aparecen las primeras tecnologías. Entonces, miren qué contexto nace, pues, el romanticismo, ¿ya? El romanticismo nace en un contexto de ideas, escucha, por favor, ¿eh? El romanticismo nace en un conjunto de ideas o ideales como la libertad, como el amor, como la búsqueda del bien social, ¿ok? Cosas importantes para el ser humano, ¿ya? Copia esto, por favor, tienes 3 minutos para copiar este contexto histórico. Y luego continuamos. Mientras vas copiando, joven, comentarte lo siguiente, algo muy relativamente importante. Cuando nosotros hablamos de romanticismo, ¿ya? No hablamos de la cursilería que estamos acostumbrados a escuchar por ahí, ¿no? Porque se suele utilizar mal el término romántico y se dice pues que cuando un varón le regala pues algo a una mujer, esa es una persona romántica, ¿no? O que alguien le dedique una canción a otra es una persona romántica. No, esos son conceptos vanos, son conceptos muy endebles, son conceptos muy superficiales. Una persona romántica no es ese tipo de persona, ¿ya? Una persona romántica es algo que va más allá de eso. Una persona romántica es aquel que tiene ideales. Es decir, el romántico está en constante búsqueda de algo que no tiene, ¿ok? Es decir, si yo no tengo un estudio, vamos a suponer, ¿no? Yo no tengo un estudio, una profesión, y yo ahora, en el siglo XXI, 2020, yo deseo que para el 2030 yo tenga pues una profesión, entonces yo estoy teniendo un ideal, y al tener yo un ideal estoy siendo romántico, ¿ok? Entonces el romántico es aquella persona que busca constantemente algo que no tiene y que quiere conseguirlo a toda consta porque tiene ideas y quiere lograrlas. Entonces, cuando las piensa y luego las ejecuta, esa es una persona romántica. Entonces, aquella persona que vive el día a día, aquella persona que vive de manera realista, no puede ser romántica, porque el romántico siempre está buscando algo que no tiene, algo que no está en su realidad, pero que quiere conseguirlo constantemente. Entonces, por eso te digo, ¿no? La Revolución Francesa era era romántica, la Revolución Francesa es romántica, las guerras son románticas, ¿por qué? Porque tienen un objetivo que es conquistar algo, que tiene un objetivo que es lograr algo. Las independencias de los países es romántico. El Perú fue independiente en algún momento porque a alguien se le ocurrió decir, ¿y qué tal si nos hacemos un país independiente? Entonces se creó una idea que contagió más gente, y la gente pues buscó la independencia a partir de una idea romántica, ¿no? ¿Te das cuenta? Entonces, por eso te digo, el romanticismo puede ser individual, cuando una persona pues añora algo que no tiene, por ejemplo, una profesión, por ejemplo, algo material como una casa,
o de repente a otra persona, ¿no? Si yo quisiera amar a otra persona y quiero conquistarla y esa persona no está conmigo, pero yo voy a intentar hacer eso, entonces también estoy siendo romántico porque me estoy planteando un objetivo, una idea, ¿ok? Entonces el romanticismo es eso, hijo. ¿Ya? Puede haber un romanticismo individual y puede haber un romanticismo social, si es que yo tengo ideas en beneficio a mi país, a mi sociedad, a mi comunidad, ¿ok? Entonces, es más, jóvenes, me atrevería a decir, y como otros lo han dicho, toda persona en algún momento en su etapa, en algún momento de su vida, toda persona es romántica, ¿ya? Obviamente que a veces nos hacemos realistas, a veces somos románticos, ¿ya? Eso va a depender en qué contexto de nuestra vida estemos, ¿ok? Vamos a ver ahora el romanticismo, como te he mencionado ahora de manera general, vamos a verlo específicamente en la literatura española. ¿Qué es el romanticismo como literatura? ¿Qué es el romanticismo como literatura? Diría lo siguiente. El romanticismo, pues, es un movimiento cultural y literario, obviamente, que surge en contra de los esquemas propuestos por el neoclasicismo, ¿no? El neoclasicismo decía, pues, para hacer literatura, para escribir un poema o escribir un cuento, yo debo seguir estas reglas, estos patrones, estas formas de poder escribir. Es más, debo guiarme de la literatura clásica para poder hacer literatura, ¿no? Así lo ponía el clasicismo. Pero el romanticismo rompe eso y tiene una búsqueda ya de escribir como se le da la gana, ¿no? De escribir, de que el arte no tiene que ser parametrado con reglas, el arte tiene que ser libre, tiene que haber una total libertad para yo poder escribir. Eso es lo que proponía el romanticismo, ¿ya? Ahora, este romanticismo se desarrolló en Europa durante la primera mitad del siglo XVIII y duró hasta la siguiente mitad del siglo XIX. ¿Ok? O sea, el romanticismo ha durado en el mundo como 100 años. Primero aparece en Europa a finales del siglo XVIII, ¿ya? Y quizás primeros años del siglo XIX, y después llegó a América. Mira, inclusive al Perú llegó ya a mediados del siglo XIX, o sea, al Perú llegó tarde el romanticismo, ¿no? Pero el romanticismo duró en el mundo 100 años aproximadamente, ¿ok? Ahora, ¿qué característica tiene el romanticismo? Tiene estas 6 características, en realidad tiene más, yo estoy poniendo 6 nada más porque quiero que entiendas qué cosa es el romanticismo literario. Primero, ya lo que predomina en escribir un poema, lo que predomina en escribir un cuento, lo que predomina en escribir un teatro o una novela, ya no era la razón, ¿no? Antes se empleaba la razón para nosotros poder, pues, hacer literatura, ¿no? Es decir, mientras yo más conceptos sepa de la literatura, mejor voy a poder escribir. Si yo, pues, domino la teoría literaria, entonces voy a escribir mejor, ¿no? Antes la literatura salía de la mente, de la razón, pero ahora los románticos decían, ¿por qué todo tiene que ser razón? Vamos a nosotros a poner lo más importante del ser humano, que son los sentimientos, las emociones, ¿no? Y comienza a partirse el ser humano en dos, ¿no? Porque una cosa es tu cerebro, una cosa es tu mente, tu razón, tu lógica como ser humano, que te hace diferencia de otras especies, y otra cosa es tus sentimientos y emociones, ¿no? Las dos cosas son importantes en el ser humano. Sin embargo, los románticos proponían que el sentimentalismo es lo primordial, es lo principal en el ser humano y el ser humano se mueve, actúa y vive en base a los sentimientos. Y eso, por lo tanto, debe ser lo primordial. Entonces, no te olvides, el romanticismo va a predominar los sentimientos como primera característica literaria. La segunda característica es que hay absoluta libertad al momento de escribir. Yo ya dejo de lado los patrones clásicos de hacer literatura y ahora yo busco mi propia forma de escribir. Entonces tengo una libertad artística de poder hacerlo. ¿Ok? Esa es la segunda característica. La tercera característica es que se evade la realidad y el mundo exterior. Vamos a suponer, tú eres un muchacho de 13, 14 años, ¿ya? O una niña de 13, 14 años, puber, ¿ya? Y vamos a suponer, te voy a poner en un contexto un poco pesimista, ¿ya? Tú estás en un contexto en el cual, pues, en tu casa hay carencia económica, de repente solamente ves que papá y mamá discuten mucho, pelean mucho, tienen problemas familiares, ¿no? Y de repente uno de ellos está enfermo. Entonces tú tienes ese contexto pesimista, ¿no? Entonces tú
Entonces comienzas pues a tratar de escribir, ¿no? Voy a escribir la historia de mi familia, entonces comienzas a escribir cosas que deseas que tu familia tenga, ¿ya? Pero no cuentas tu realidad, no cuentas cómo es, no cuentas pues los problemas de tu papá y tu mamá, no cuentas las carencias económicas, sino tú escribes un cuento, una novela, un poema en base a lo que desearías que fuera en realidad y no la realidad que vives. Entonces te estás buscando una idea de vida y no la vida que estás viviendo, ¿ok? Entonces estás evadiendo tu realidad, estás creando otro mundo que no existe. A eso se le va a llamar romanticismo también. ¿Ok? Entonces, el romanticismo en las novelas, en los poemas, en los cuentos, en toda la creación literaria, evade la realidad y busca un mundo externo, un mundo ya más, perdón, un mundo interno, un mundo que no existe. ¿Ok? Para eso se valen de la cuarta característica, que es la exaltación del yo y el culto al mundo subjetivo. O sea, ¿qué es lo que yo deseo? Yo deseo bienestar para mi familia. ¿Qué es lo que yo deseo? Yo deseo el amor. ¿Qué es lo que yo deseo? Yo deseo que mi patria sea libre, que mi patria sea adinerada, que mi patria sea educada. Entonces, es el yo, ¿no? El yo. Entonces, el romanticismo es a partir del yo, de lo que tú quieres. ¿Ok? Es el yo. Entonces, por eso dicen que es la exaltación del yo ante todo. ¿Ok? La quinta característica es la valoración de lo nacional y popular. Es decir, cuando nosotros leemos un cuento romántico o leemos una novela romántica, nos vamos a dar cuenta que se valora bastante las tradiciones de un país, las costumbres de un país. Se va a ver bastante, es muy popular el romanticismo. Y en España, pues, la valoración de lo nacional se ve a través de la representación de sus costumbres, de sus hábitos de vida, de sus recreaciones, de sus formas, de su vestimenta, de su comida, de todo. Entonces, cuando uno lee literatura romántica, se va a dar cuenta que se muestra bastante eso, el nacionalismo y lo popular. ¿Ok? Y la última característica es la visión ciega y destructiva del amor. Es decir, el amor ya no solamente es un amor, pues, un amor pasivo, un amor sublime, un amor bonito, sino un amor más profundo. ¿Cuál es la naturaleza verdadera del amor? El amor es un tema primordial en el romanticismo. El amor como tal, no estoy hablando del amor de cursilería, estoy hablando del amor en la naturaleza del amor. ¿Qué cosa es? ¿Es un sentimiento? ¿Es algo perturbador para el ser humano? ¿Es algo bueno para el ser humano? ¿Qué cosa es el amor? ¿No? Ese es un tema primordial en el romanticismo, en la literatura romántica. ¿Ok? Copia, por favor, 3 minutos para que copies el concepto y las características.
Bueno, seguimos avanzando, porque el tiempo nos va a ganar. Ya hemos visto entonces el contexto histórico del romanticismo español, hemos visto qué cosa es el romanticismo como concepto y cuáles son sus características literarias que encontramos pues en los textos románticos. Ahora, vamos a ver pues quiénes son los representantes de España en cuanto al romanticismo, ¿ya? Aquí primero tenemos los temas que se tocan en la literatura romántica. Los temas son la idealización del amor, qué cosa es, como te he dicho, la glorificación de la libertad y el nacionalismo exacerbado. En conclusión, ¿qué temas toca la literatura romántica? Podría ser una pregunta de examen bimestral. ¿Qué temas toca la literatura romántica? El amor, la libertad y el nacionalismo. Es decir, el amor, ¿qué cosa es? La libertad, debe haber libertad del ser humano, y el nacionalismo es valorar lo nuestro, valorar la patria, ¿no? En este caso es España, ¿no? Valorar lo que es de España. ¿Ya? Esos son los tres grandes temas que se toca pues en la literatura del romanticismo español. Ahora, los géneros literarios que plantean en el romanticismo español son pues los básicos, ¿no? Tenemos la lírica, o sea, la poesía, la narrativa a través de la novela, de los cuentos, los artículos periodísticos y el teatro. Son los cuatro géneros se hacen, o sea, la literatura romántica propuso hacer los cuatro géneros. Ahí tenemos los diferentes representantes de cada género, ¿no? En la poesía, en la lírica, tenemos pues a José de Espronceda, tenemos al que vamos a ver el día de hoy, Gustavo Adolfo Bécquer, a Rosalía de Castro, ¿no? En narrativa tenemos también a José de Espronceda, que es donde él sobresale ahí, ¿ya? Y en teatro tenemos a José Zorrilla. Entonces, entre los tres grandes representantes románticos de España, tendríamos pues a José de Espronceda, José Zorrilla y Gustavo Adolfo Bécquer. ¿Ok? Cada uno en un género respectivo, ¿no? En poesía, Gustavo, en narrativa, José Espronceda, y en teatro, José Zorrilla. Nosotros vamos a hablar solamente de el señor, pues, Gustavo Adolfo Bécquer, que es, podría definírtelo yo como un poeta muy suave, un poeta muy tierno, ¿ya? Un poeta que habla específicamente de la poesía, habla del amor, ¿ya? Y habla, pues, de la muerte, de la soledad, ¿ya? Son cuatro temas importantes que se ve en él, pero él es conocido porque su poesía es muy suave, es muy musical, es muy, tiene rima, por eso inclusive su máximo poemario se llama Rimas, ¿ok? Vamos a leer una pequeña biografía. Joven, en 3 minutos se va a cortar la clase, ya sabes, se sale y vuelves a ingresar por el mismo enlace, por favor, ¿ya? Dice acá, Gustavo Adolfo Bécquer, no te olvides. Nació en Sevilla, el 17 de febrero de 1836, ¿ok? Y muere pues en Madrid el 22 de diciembre de 1870. Fue un poeta y narrador español que perteneció al movimiento llamado romanticismo, como estamos viendo. Quedó huérfano de padre y poco después también de madre. Fue recogido por su madrina Doña Manuela, la famosa Doña Manuela, una mujer muy culta que lo educó, lo crió, lo instruyó en todo lo que es las letras. Él tuvo un amor no correspondido y más tarde se casó con una mujer y tuvo 3 hijos. El matrimonio fracasó, obviamente. Padeció de una enfermedad de la cual murió de muy joven. Él es autor de algunos poemarios, ¿ya? Pero de todos ellos sobresalen rimas en la poesía y leyendas en la narrativa. ¿Ok? Entonces, inclusive en algunas editoriales en la actualidad sacan a rimas y leyendas como como un solo libro, ¿ya? En el cual pues se ve todas las rimas que hay y algunas leyendas que él cuenta con respecto a las tradiciones de España, ¿no? A las tradiciones de España. Por eso te digo que el romanticismo muestra las costumbres de cada país, ¿ok? Aquí, ¿qué vas a copiar? Solamente vas a copiar lo que es temas, ¿ya? Eso es lo único que vas a copiar. Todo lo demás es opcional. Pero sí te recomiendo que esto que es opcional, los autores, sí los autores sí los anotes, porque puede venir en el bimestral, ¿ok? Bueno, todo lo demás no. Así que te doy el minuto que queda para que copies los temas y los autores, ¿ya? Joven, se va a cortar en un minuto y volvemos a entrar por el mismo enlace, ¿ok?